Listo, pastor. Muy buenas noches, hermanos. Una gran disculpa. El día de hoy hemos tenido algunos problemas técnicos para poder transmitir a YouTube. Esperamos grabar la sesión y luego subirla más adelante a la plataforma. Así es que, pues, les ofrecemos una disculpa a los que nos van a ver posteriormente. Les enviamos también un saludo cariñoso a nombre de la Iglesia Jesucristo de la Respuesta. Y pues vamos a dar principio a este culto de estudio bíblico. Hoy empezamos el estudio del libro de Apocalipsis, un libro apasionante que tiene mucho mensaje para nuestros días, en el presente y para el futuro. Espero que el estudio de este libro sea de mucha bendición en sus vidas, podamos comprender un poco mejor la historia, el mensaje de Jesucristo a su iglesia en aquel tiempo, que también es un mensaje actual para nuestras vidas. Es un mensaje de victoria, de redención, de salvación y de vida eterna. Pues vamos a empezar entonando el himno 268. Deja que, deja que el Espíritu te guíe. Bueno, creo que así es. Himno 268, hermana. Se llama Canción del La Espíritu. canción del Espíritu. Vamos a entonar este himno, hermano. Les pido que ustedes también en casa me ayuden a buscar en sus himnarios. Himno 268, Canción del Espíritu. 268. Vamos a entonar este himno para honra y gloria de nuestro Dios. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale a Jesús tu vida y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios, hermanos. En ese espíritu vamos a inclinar nuestros rostros y nos encomendamos en las manos de nuestro Dios para este devocional. Oramos. Amado Dios, en esta hora nos acercamos hasta tu trono, como dice esta invitación que hemos cantado.
hemos de dejar que nos envuelvas con tu espíritu de amor. Conoces nuestros corazones, nuestras preocupaciones, Padre eterno, y nuestras grandes necesidades. Por eso suplicamos que tu espíritu satisfaga hoy nuestro corazón. Nos entregamos a ti, como dice el canto, y esperamos que tu Espíritu Santo nos dé vida nueva y nos haga recordar, Señor, que somos nueva creación en Cristo Jesús. Llénanos de ti, Padre. Ayúdanos a entrar delante de tu presencia con gozo, para dedicar nuestra alabanza a ti, entregarnos dulcemente en nuestro ser entero. Borra todas nuestras tristezas y danos la vida abundante que has prometido en Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos, Señor. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, voy a invitar a alguien de la familia García que nos ayude a leer la palabra de Dios. Si nos están escuchando, hermanos de la familia García. Sí, pastor, sí lo escuchamos. Gracias, hermanita. Les invito a que nos ayuden a leer. Si hay varias personas en ahí reunidos, hermanos, unas 2 o 3 de la familia, no sé cuántos estén, que nos ayuden a leer Hebreos 12, del 1 al 11. Pueden ser 3 versículos uno, 3 versículos otro, y la otra persona lee los últimos versículos, y nosotros leemos con la vista. Sí, según los que estén, ustedes nos dicen, hermanos. Hebreos 12, del 1 al 11. David. Hebreos 12, del 1 al 11. Ok, gracias. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, hermanos, vamos a tener un momento de oración y como el día de hoy nos tocaba en el devocional hacer
3 oraciones, pues vamos a seguir esas oraciones, hermanos. Vamos a orar porque Dios nos conceda un corazón dispuesto para estudiar su palabra en todo este año 2023. Y esta oración se la encomiendo a mi hermana Sara Martínez. Sí, pastor, gracias. También vamos a orar porque por esa respuesta positiva que nosotros debemos dar a Dios al conocer su voluntad, aunque esto implique sacrificios, ¿sí? Que estemos dispuestos no solo a conocer la voluntad, sino a vivir la voluntad. Y esta oración se la encomiendo a Gina, que por favor nos ayude con esta oración. Y también hemos de orar por por la necesidad que tenemos de dar lo mejor a Cristo. Y esta oración se la encomiendo a mi hermano Antonio González, que demos lo mejor a Cristo. Y yo termino también con una breve oración por todas las necesidades que conocemos de la iglesia. Iniciamos con mi hermana Sara. Adelante, hermana. Pastor, perdón, ¿me puede repetir? Es que me confundí. Ok, hermana, otra vez, porque Dios nos dé necesidad, deseo, gusto de estudiar las Sagradas Escrituras. Ajá, sí, gracias. Hermano, pastor, ahora también yo caigo porque estaba interrumpido, que tengo interferencia. ¿Cuál fue el para mí? Hoy nada más que dijo que iba a ser yo. ¿Cuál es? Ok, porque cada uno de nosotros estemos Ay, se volvió dispuestos a a cortar. darlo. ¿Me escuchas? No, se oye cortado. ¿Cuál es? A ver, otra vez, a ver, ¿ya me estás escuchando? Un momentito, se corta, se corta. Porque demos lo mejor a Cristo. Ah, lo mejor a Cristo. Gracias, sí, ahora sí. Ok, oramos entonces, hermana Sara. Padre bendito, en esta hora de la noche te damos gracias por la infinita misericordia y bondad que tienes hacia nosotros. Gracias, Dios del cielo y de la tierra, porque has permitido que pues mis hermanos vayan a trabajar y los que estamos en casa, trabajemos también aquí en casa, Señor. Y gracias porque nos permites ese tiempo de estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios bendito. Te quiero suplicar que tú seas limpiando mi boca, mi corazón y mi mente, Señor, para que esta oración llegue a ti como ese aroma grato que a ti te gusta. Mira, Dios, tenemos esa necesidad de ti, Padre bendito, tenemos esa necesidad de conocerte, de regocijarnos en tus preciosas manos. Así te suplicamos, Padre, que si es tu voluntad, si tú quieres el día de hoy que toque estas lecturas, estas oraciones, Señor, te suplicamos que tú seas con nosotros, que nos permitas el tiempo necesario, Señor, para poder leer tu palabra. Que dependamos más de ti, Señor, que no sea nuestra propia opinión, sino que sea tu bendita misericordia. Tú guíanos, Señor, como siempre lo has hecho, Padre bendito. Prepáranos, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor, con todos mis hermanos que aún has de añadir a la iglesia, Padre amoroso. Te suplico que tú nos des esa vista, ese corazón, esa mente, Señor, para escudriñar más y más tu bendita palabra. Te lo suplicamos, Padre amoroso, te pedimos por los pastores, por los ancianos, por los diáconos, por cada una de las directivas de la iglesia, Señor, pero sobre todo, Padre, te pedimos por nosotros mismos para que tú seas preparándonos más y más conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre Santo que moras en los cielos, Señor, muchas gracias, Señor, por estos momentos que como iglesia, Señor, nos reunimos, Padre, para poder alabarte, bendecirte y aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás al pendiente de nosotros, Padre, de nuestras necesidades, Señor, porque, Padre, dependemos totalmente de ti. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no seríamos nada, Padre. Sin ti, Señor, no podríamos hacer nada. Y, Señor, en estos momentos quiero rogarte y suplicarte, Señor, que cada uno de tus hijos, Señor, haga tu voluntad, Padre. Que siempre, Señor, estemos
escudriñando tu palabra, Señor, para que podamos saber, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Que a través también, Señor, de la comunión, a través de la oración, Señor, podamos conocer qué es lo que tú quieres para nosotros, Padre. Sabemos que todo lo que tú quieres es para nuestro bien, Padre, pero ayúdanos, Señor, a aceptar, Señor, tu voluntad, a confiar plenamente en ti, Señor. A veces podemos sentir, Padre, que las cosas no salen como queremos, Señor, pero si estamos guiados por ti, Señor, sabemos que todo es para bien, Padre Santo. Te ruego, Dios bendito, que tú bendigas a cada familia de la iglesia, que si están pasando por situaciones difíciles, Señor, ellos puedan confiar plenamente en ti y hacer tu voluntad en todo momento, Padre. Y a través de tu palabra podemos saber cuál es, Señor bendito. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Antonio. Bueno, oramos, hermano. Padre eterno, en esta hora también te suplicamos que tú bendigas, Señor, a cada una de las familias de nuestra iglesia, para que tengamos un corazón dispuesto a darte lo mejor, lo que tú mereces, Señor. No solamente una parte de nuestro corazón, sino todo nuestro ser entero. Bendito Dios, ayúdanos a hacer como dice aquel canto, da lo mejor al maestro, así como aquellos sabios dieron lo mejor que tenían para Cristo, para Jesús, el recién nacido. Llevaron sus mejores tesoros, dieron su tiempo, su fuerza y entregaron su corazón para ti. Así también cada miembro de la iglesia, Señor, lo pueda hacer. No solamente pensar en estos días, Señor, los juguetes que se han de comprar a los niños como pues una muestra de aprecio y de cariño que se tienen hacia ellos, sino principalmente que nosotros nos rindamos a ti, oh Dios, como se rindieron aquellos sabios y se arrodillaron y postraron delante de Jesús, así también nosotros lo hagamos. En esta hora suplicamos, Padre, por las necesidades que pasan cada uno de los miembros de la iglesia, sus familias. Señor, algunos todavía siguen fuera de la ciudad y te rogamos, Padre eterno, que tú seas con ellos, ahí en los lugares donde han tenido que ir, Señor, algunos a pasear, otros a resolver asuntos pendientes, pero que todo salga conforme a tu voluntad, Dios eterno, y tu ángel acampa alrededor de ellos y los guarde, los sostenga y los regrese con bien a sus hogares, aquí, Señor, en donde viven. Te pedimos, Padre, que tú seas con los enfermos, porque en estos tiempos sus enfermedades se agravan, Señor, por el frío. Puede incrementarse, Señor, las molestias de la enfermedad. Te pedimos, Padre eterno, que en tu gran misericordia quites de ellos los dolores físicos y los dolores del alma, porque también muchos sufren, Señor, en estos tiempos, al recordar que sus seres queridos partieron a tu presencia en estas fechas, y pues hay lugares vacíos, Señor, que antes se ocupaban y que ahora se les extraña, Señor, con una nostalgia pues profunda. Te pedimos pues, Señor, que seas dando consuelo a las familias que viven también esta situación. Especialmente rogamos en esta hora por nuestra hermana Carmen, Padre, que tiene que atender a su hijo Francisco, y las fuerzas pues faltan, Señor. Te pedimos, Padre, que tú proveas de todo lo necesario para que esta situación se aliviane, Padre, y salgan adelante de todo esto, esta prueba que ha sido ya difícil para ellos, Señor. En tus manos ponemos sus vidas. Te rogamos, Señor, por los hermanos que tú has traído a la vida de nuestra iglesia, Señor, y gracias porque fuiste tú, Señor, el que los trajo.
te rogamos que tú seas con ellos, bendiciéndoles, guardándoles, bendito Dios, porque, Señor, pues nos das la oportunidad de trabajar juntamente con ellos, Padre, ayudarles en su edificación. Pero en esta hora suplicamos por Marta y su esposo, Señor, que han de ir a vivir a otro lugar, allá por Tlalpan, y ya no podrán congregarse con nosotros, Señor. Te rogamos que tú los lleves con bien. En tus manos ponemos a esta familia, Señor, y te damos gracias por todas las personas, Señor, que has acercado a nosotros y por las que se acercarán a Cristo en este año 2023. Que sea tu mano poderosa, Señor, dirigiéndoles y preparando sus corazones para que estos crezcan en fe en Cristo Jesús y vuelvan su corazón a ti, que eres el único Dios vivo y verdadero. En tus manos ponemos sus vidas, sea tu luz, Señor, sobre nosotros y tu obra perfecta se haga en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a entonar otro himno, hermanos. Creo que la señal de varios está fallando el día de hoy. Vamos a entonar el himno 224. Himno 224. Jesús, Señor de la creación. Himno 224. Disculpen, hermanos, que está fallando aquí. Si se oye interrumpido la voz. Sí, Tonito, no te preocupes. Hermano, qué ya pena. hice la oración que te correspondía, no te preocupes. Sí, ya había empezado, cuando me di cuenta, nadie ya estaba con... Sí, bien. Himno 224, hermano. Sí, gracias, pastor. Vamos a entonar este himno. Jesús es el Señor. Dice en Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y que esa sea nuestra confianza. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios en los amo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Gracias, hermana. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, voy a dar lectura a los primeros 3 versículos. Hoy solamente vamos a dar una introducción al libro de Apocalipsis y después pues ya iremos estudiando los pasajes de este libro, ¿verdad? Entonces, pues voy a leer los primeros 3 versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y luego voy a leer en el capítulo 22, versículo 16 al 21. Digamos el principio y el final del libro de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 1, 1 al 3. Dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Capítulo 22, 16 en adelante. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pues bueno, así empieza y así termina el libro de Apocalipsis, con una declaración que es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y termina diciendo, bueno, al principio decía, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan todas las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y termina diciendo, el que da testimonio de estas cosas, es decir, Cristo, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice la iglesia. Sí, ven, Señor Jesús. Bueno, pues damos la bienvenida a todos los que se van uniendo a este estudio. Alguien se ha unido con el nombre de Rose Estela. Bienvenida a la reunión. Y pues esperamos en el Señor que esta noche sea de bendición. Empezaremos con una introducción al libro de Apocalipsis, hermanos. Entonces, empezamos. Creo que ya todos ven la pantalla. Espero que todos lo estén viendo. Bien, entonces la primera clase es introductoria. Vamos a ver algunos conceptos generales del libro de Apocalipsis y también hemos de ver algunas cuestiones históricas antes de empezar el estudio propiamente dicho del libro. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, como dice aquí en el cintillo, ¿no? Estamos hablando del libro de Apocalipsis y esta palabra pues viene de una palabra griega que es apocalipsis. Ajá. Está medio complicado decirlo, ¿verdad? Apocalipsis. Que quiere decir lo que se está descubriendo. Si es algo que se está dando a conocer, pues entonces es algo que antes pues estaba velado, tenía como una cortina, un telón, que no se veía, y pues que ahora ya se va descubriendo, abriendo el telón, y se va viendo entonces lo que estaba oculto, lo que no estaba claro, ¿verdad? Por eso se dice que es la revelación. Apocalipsis también recibe ese nombre, revelación. Entonces, en este libro se han de revelar algunas cosas que están ocurriendo, pero también este libro es un libro de profecía. Hay una palabra
profética. Es decir, hay un mensaje de Dios que es depositado en el profeta Juan a través de visiones, ¿sí? Y este mensaje es una palabra profética. Es profética en el sentido de que es un mensaje para la situación actual que está viviendo la iglesia en el tiempo en el que se escribe, pero también es profético en el sentido que se habla también acerca del futuro de la iglesia. Bueno, vamos entonces a ver que el libro de Apocalipsis pertenece a la literatura apocalíptica, ¿sí? Que es diferente entonces a la literatura poética, como en el caso de los salmos, ¿no? O a la literatura sapiensal o de sabiduría, como en el libro de Proverbios o de Job, ¿sí? O a la narrativa, como en los libros, digamos, históricos, ¿sí? Entonces, o diferente también al lenguaje que pudiese haber usado el Señor Jesús en las parábolas, ¿no? Entonces, la literatura apocalíptica tiene una característica, ¿sí? Y esa característica es usar diferentes figuras y símbolos, ¿sí? Entonces, la literatura apocalíptica, recuerden, usa figuras, símbolos, números, ¿sí? Incluso descripciones, a veces casi salidas de la realidad que nosotros conocemos, para mostrar un mensaje. Por eso a veces el libro de Apocalipsis pareciera, ¿no? Espantarnos con la forma en la que se describen las cosas, pero son símbolos. Y hay un mensaje que se pretende de alguna manera ocultar, que solamente los que entienden el lenguaje o los símbolos, pues son los que van a poder entender el mensaje, ¿sí? Es algo así como lo que ocurre en las guerras o en el espionaje, ¿no? Hay un mensaje que tiene una clave para poderlo interpretar, ¿sí? Y esa clave, pues es importante tenerla para poder entender cuál es el mensaje real que se está describiendo en el libro. Bien, entonces vamos a encontrarnos con que hay una literatura apocalíptica judía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, no solo en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, sino también en el Antiguo Testamento hay literatura apocalíptica, como en el caso del libro de Ezequiel, de Daniel y de Zacarías. Si leemos esos libros, vamos a encontrar un lenguaje diferente al que maneja Isaías o Jeremías. Aquí se van a hablar de figuras, ¿sí? De estas que estamos describiendo, ¿no? Bien, entonces, en esta literatura apocalíptica, las visiones representan el acceso del profeta al consejo celestial de Dios, ¿sí? Entonces, el consejo, pues es el mensaje de Dios. Es lo que Dios está mostrando para su pueblo, ¿sí? Su voluntad en el presente y en el futuro, ¿sí? Entonces, en esas visiones hay un acceso, una puerta abierta que el profeta tiene para el consejo de Dios, ¿sí?
Y bien, la literatura apocalíptica entonces comunica un mensaje a través de símbolos, prometiendo una intervención divina al final de los tiempos, que revertirá las injusticias del presente. Entonces, es un mensaje de esperanza, no es para espantar, es para dar un mensaje de esperanza. Dios ha de intervenir en la historia de la humanidad y va a revertir o a quitar todas las injusticias del presente. El propósito de la literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento era consolar al remanente justo. Ustedes saben que había un pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios estaba dividido en dos tipos de personas: los que amaban a Dios y los que no amaban a Dios, los que obedecían a Dios y los que lo obedecían a medias, que es lo mismo que no obedecer nada. ¿Sí? A esos que obedecen por amor a Dios es el remanente justo. Y en toda la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento está orientada a consolar al remanente justo, pero también llamar al arrepentimiento de los infieles, aquellos que se están rebelando y que forman parte del pueblo de Dios. Los llama al arrepentimiento, a un cambio de actitud. ¿Sí? Es decir, creen, pero no se entregan a vivir la voluntad de Dios. Siguen sus propios instintos y sus propios caminos. Por cierto, diría Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, muchos infieles se pueden ver como fieles. Y es ahí donde está la tragedia. Porque viviendo en infidelidad, creen que están viviendo en fidelidad a Dios. Pero Dios manda un mensaje de arrepentimiento para que cambien su actitud. Digamos, de la insensatez a la sabiduría. La literatura apocalíptica entonces tiene el propósito también de anunciar las misericordias de la inclusión de los gentiles. Es decir, pueblo no solo es el pueblo de Israel o de entre los del pueblo de Israel hay pueblo de Dios. Fíjense cómo lo estoy diciendo, sino también hay pueblo de Dios entre los gentiles. ¿Sí? Dentro del pueblo de Israel está el pueblo de Dios. Con esto lo que quiero decir es que no todos los israelitas son pueblo de Dios. Y entre los gentiles hay pueblo de Dios. Bien, entonces, en esa literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, se anuncia la venida del Señor y su intervención en el presente, en medio de las tribulaciones y en medio de los pecados de su pueblo. Observen bien esto, hermanos, porque está bien interesante. Lo alcanzan a ver. Dios interviene en el presente, viene a su pueblo en medio de las tribulaciones. No es un Dios que se desentiende, es un Dios que está interviniendo en el presente de su pueblo, ¿sí? En medio de sus sufrimientos. Y digamos, a pesar de sus pecados. Por eso, la literatura apocalíptica es un mensaje de esperanza, no de terror. Es un mensaje de misericordia de Dios. ¿Sí? Pero también hay otro tipo de literatura apocalíptica que surge en el periodo intertestamentario. ¿Sí? Siempre es literatura judía.
Esto quiero que lo tengan, lo anoten bien en sus apuntes, hermano. Entonces, llevamos la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento. Hay literatura apocalíptica del período intertestamentario y luego viene la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento. Vean ustedes, en la literatura apocalíptica del período intertestamentario, los autores, en primer lugar, son anónimos. ¿Sí? Aquí están. Son anónimos. Recuerden que en ese periodo no hay una inspiración divina, o los escritos que se escriben en el periodo intertestamentario, digamos, de Malaquías a Mateo, no se consideran de inspiración divina y son los libros apócrifos. Bien, pues estos autores, que eran anónimos, atribuían sus escritos a personajes famosos del pasado distante. Entonces vamos a encontrar Apocalipsis, por ejemplo, de Enoc, de Abraham, de Moisés, de Baruch o de Esdras. Y usaban los nombres de estos personajes famosos porque de esta manera pretendían tener credibilidad y prestigio. ¿Sí? No es lo mismo que digan Apocalipsis según Leopoldo a que digan Apocalipsis según Moisés. ¿Ok? Entonces, usa el nombre de un famoso para incluir o introducir en la sociedad sus ideas, lo que ellos consideraban que el pueblo debería de saber o al menos leer. ¿Sí? Bueno, entonces, esto sucedió en el periodo intertestamentario. Y como esta situación sucede con varios libros de los cuales nosotros llamamos apócrifos, ¿verdad? Que no son de inspiración divina. A esta estrategia literaria, podemos decirle así, que se utiliza o utilizaron los autores anónimos para introducir sus escritos con nombres de personajes famosos, se le llama pseudoepigrafía. Anoten eso, hermanos. Si se los pregunto más adelante, que la pseudoepigrafía es utilizar el nombre de un personaje famoso, ¿verdad?, para tener credibilidad y ganar prestigio en medio de la sociedad, ¿sí? Es como, digamos, un acto publicitario, ¿sí? Bien. En esta literatura apocalíptica dividía a la humanidad en dos. Una minoría santa que aguardaba la liberación de Dios y sus perseguidores destinados a la ira y excluidos del alcance de la redención. Esa es la característica de esa literatura del periodo intertestamentario. ¿Sí? Vean ustedes la diferencia con la apocalíptica del Antiguo Testamento, de los libros inspirados. Su propósito era consolar, llamar al arrepentimiento, anunciar las misericordias de la inclusión de gentiles, anunciar la venida del Señor, la intervención en las tribulaciones y pecados de su pueblo. ¿Ven la diferencia? Digamos que en la literatura apocalíptica del período intertestamentario, de los no inspirados, ¿sí?, es una literatura donde hay hasta cierto punto discriminación y ausencia de misericordia. ¿Sí? Discriminación porque entonces solamente los santos, ¿sí?, son los que van a ser liberados por Dios.
Para los demás no hay esperanza, porque los demás están destinados a la ira y no van a alcanzar redención. Entonces, hay diferencias importantes entre un tipo de literatura y otra, hermanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario, hermanos? Les escucho. No, pastor. Ok, bueno. ¿Ya notaron lo que les estoy diciendo, hermanos? Ya les puedo preguntar sobre qué significa la palabra apocalipsis. ¿Sí? Entonces son dos cosas, revelación y profecía. ¿Sale? Bien. Continúo entonces. Bueno, en el caso del libro de Apocalipsis, el anciano Juan recibe la revelación mediante visiones simbólicas. Pero estas visiones no las transmite con una predicación oral, sino en forma literaria. A diferencia de los pseudoepigráficos del periodo intertestamentario, Juan usa su propio nombre y comunica un mensaje de consuelo, advertencia y reprobación. ¿Ok? Ok. Bueno. ¿En qué se basa ese mensaje de consuelo? Uno, la muerte de Cristo ya había obtenido la victoria decisiva sobre el mal. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió? Él dijo, consumado es. Y en esa cruz, Cristo venció a Satanás y venció al pecado. De tal manera que en su muerte, que para muchos o a los ojos de los que estaban ahí observando, era una gran derrota de Cristo, del que ellos, pues supuestamente, más bien del que supuestamente se llamaba Cristo, así pensaban ellos, pues para ellos era su muerte era una demostración de que no era el Cristo. ¿Sí? Sin embargo, sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Así que la muerte de Cristo no era una derrota, sino una victoria. Y no cualquier victoria, ¿sí? Sino una victoria decisiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento Satanás ya estaba derrotado para siempre. Haga lo que haga, está derrotado. Todo lo que hace es porque está derrotado, ¿no? Nosotros lo decimos, da patadas de ahogado, ¿no? Aunque es una forma muy triste de decir algo, pero es una realidad, ¿no? Cuando una persona se está ahogando, ¿verdad? Y no recibe auxilio, hace esfuerzos desesperados, se sacude, mueve sus patas, sus piernas, sus manos, y en desesperación, ¿verdad? Hace hasta olas para querer, pues, salvarse de la muerte. Y no puede, ¿verdad? Y decimos nosotros, son patadas de ahogado, porque aunque se esfuerce, no va a lograr, pues, salvarse, ¿no? Se va a ahogar. Lo mismo ha pasado entonces con Satanás. Con la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, ya le contaron hasta 10 como en el box, ¿no? ¿Sí? O ya le marcaron el tercer strike, ya está ponchado. No hay otra cosa. Todo lo que está sucediendo entonces
son esfuerzos inútiles por vencer a Cristo y a su iglesia. No podrá, por muy dura que pueda ser la lucha, porque pareciera que en nuestras luchas hay más derrotas. La victoria ya la tiene Cristo y por lo tanto la victoria ya la tiene su pueblo. Por eso este libro no comparte el pesimismo del tiempo presente, ¿sí? Que todo está mal, nos persiguen, perdemos todo, no nos quieren y estamos allá envueltos en una tristeza. Pues no es así. Lo que el apóstol Juan le quiere decir a la iglesia es que ellos son, como creyentes, son vencedores. Ahora, desde ahora, en ese momento en que están viviendo las tragedias de la tribulación, son vencedores. Y gracias a su perseverancia a través del sufrimiento y su fidelidad al testimonio de Jesús, sus perseguidores son llamados a ser salvos por medio del arrepentimiento y de la fe. Amados hermanos, noten ustedes esto que es muy importante. Primero, Juan ve a los creyentes como vencedores, porque así se lo está mostrando Jesús. No es la imaginación de Juan, es la declaración de Jesús para su iglesia. Son los creyentes en Jesucristo, son vencedores ahora. Pero noten ustedes que la perseverancia en el sufrimiento y la fidelidad de los creyentes, ¿sí?, es el medio, por eso dice aquí a través, es el medio por el cual Jesús llama a los perseguidores para que estos sean salvos por el arrepentimiento y la fe. ¿Se dan cuenta entonces que el mensaje que quiere transmitir este Juan es el mensaje que recibe de Jesús? En otras palabras, le está diciendo, tu fidelidad en medio de los sufrimientos es la forma en la que Dios también está llamando a tus perseguidores a arrepentirse para que sean salvos. Es decir, no porque aquel te persigue ya está condenado en la condenación eterna, está condenado al infierno, sino que aquel que te persigue por el testimonio de tu fe está siendo llamado para arrepentirse, como le pasó al apóstol Pablo. Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo con coraje, con violencia, ¿no?, con pasión, quería acabar con los seguidores de Jesús. Y en el camino a Damasco, Jesús se encuentra con él. Entonces, veamos que en el Apocalipsis de Juan, le dice a la iglesia, ustedes son vencedores. Perseveren, porque el testimonio de su fidelidad, aún en medio del sufrimiento, es la forma en que Dios llama una vez más a los no creyentes para convertirse. ¿Sí? Bien. Entonces, este libro de Apocalipsis es parte de la apocalíptica, de la profecía auténtica e inspirada por Dios. No se parece en nada a la apocalíptica del período intertestamentario, ¿sí? Hace énfasis en las visiones, el simbolismo y los recursos literarios. Se escribe entonces para advertir y fortalecer a la iglesia para soportar el sufrimiento, fíjense bien, y permanecer pura y apartada de las tentaciones del presente orden mundial hasta la segunda venida de Cristo. Si la iglesia va a ser una iglesia victoriosa,
va a ser una iglesia influyente, va a ser una iglesia que impacte en su sociedad, tendrá que mostrarle al mundo que es diferente al mundo. Porque si la iglesia no le demuestra al mundo que es diferente, entonces el mundo la va a menospreciar. Para que el mundo entienda que en Jesús las cosas son diferentes, la iglesia tiene que ser muy distinta al mundo. Por eso cuando una iglesia o los creyentes coquetean con el mundo, están siendo un estorbo. Y por eso la iglesia no impacta en la sociedad. Por eso el creyente no impacta en su sociedad, porque no es diferente al mundo. Es importante que el creyente sea diferente al mundo. ¿Sí? Y de eso habla el libro del Apocalipsis. Bien, entonces, este libro está destinado a las 7 iglesias que están ubicadas en la provincia de Asia. Alguien que me ayude a leer Apocalipsis 1, versículo 4 y 11, hermanos. ¿Cómo dice? Por favor, alguien que me ayude. Apocalipsis 1, versículo 4 y versículo 11. ¿Quién se anima, hermanos? Yo, Dice pastor. así. Ah, bueno, tú, Oscar. Ok. Apocalipsis 1, versículos 4 y 11. Sí. Dice el 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El 11 ¿Sí? decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Gracias, hermano. Ok. Entonces, según lo que está escrito, los destinatarios son 7 iglesias que están ubicadas en la provincia de Asia. Y aquí les muestro un pequeño mapa. No sé si ustedes lo alcanzan a ver, hermanos. El mapita aquí está mostrando Italia, Grecia, Asia Menor y aquí está África. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta en un círculo rojo, ahí están las 7 iglesias de las que está hablando Apocalipsis. Aquí está Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Ahora, el número 7 simboliza totalidad o plenitud. En ese círculo que ustedes ven allá marcados, hay muchas otras iglesias cristianas. ¿Sí? Si ustedes buscan en un mapa diferente, van a encontrar que hay otras iglesias. Creo que más adelante les tengo puesto. Entonces, ¿por qué Juan solamente le escribe a las 7 iglesias? Bueno, 7 significa plenitud o totalidad. En realidad, estas 7 iglesias representan a todas las iglesias de Cristo. Y ciertamente, cuando hemos predicado sobre los pasajes que hacen alusión a estas iglesias, desde el capítulo 2 y 3, ¿verdad?, de Apocalipsis, se habla de un mensaje específico a esas iglesias. Pero esto no quiere decir que estas iglesias en realidad, pues así sean, sino que se está refiriendo a los peligros que están viviendo todas las iglesias de Cristo Jesús. Todas, no solo ellas, todas, ¿sí? En algún momento. Esas son representativas de algún peligro específico que están viviendo
pero no significa que es la única iglesia que está viviendo eso. ¿Sí me explico? Hay muchas otras iglesias a lo largo de todo el Imperio Romano. Y cada una de esas iglesias se pueden parecer a alguna o a todas de las iglesias de las 7 que se están refiriendo ahí. Bien, estas iglesias estaban amenazadas por falsas enseñanzas. Y anoten ustedes ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito de la revelación en el Apocalipsis? Pues exhortar a la iglesia, ¿verdad?, a que sepa discernir entre las falsas enseñanzas, como la de los Nicolaitas, en Apocalipsis 2, 6 y 15. ¿Sí? Bueno, ya se me atoró esto, hermanos. De las persecuciones, advertirles sobre las persecuciones. Algunas estaban expuestas a ceder ante el paganismo imperante en forma de idolatría e inmoralidad, como se testifica en Apocalipsis 2, 14 y 20 al 21. O el peligro de la complacencia espiritual, ¿no? Nosotros estamos bien, ya lo tenemos todo, no hay nada en qué mejorar. Nuestra iglesia en nuestra iglesia se enseña la sana doctrina. Nuestra iglesia sí está llena del Espíritu Santo. Nuestra iglesia, no hombre, somos lo mejor de lo mejor. Las demás iglesias sí tienen problemas. Nosotros estamos bien. La complacencia espiritual, sentirse satisfechos que ya se tienen todo, ¿no? O que se están haciendo todas las cosas bien. Entonces, Cristo envía su mensaje a través de Juan para instruir a sus iglesias a que resistieran los engaños del diablo. Fíjense entonces, hermanos, esto es bien interesante. Resistir los engaños del diablo, que puede tener diferentes formas. La intimidación violenta, representada con la bestia, de la cual se narra en Apocalipsis. La herejía engañosa, representada por el falso profeta en Apocalipsis. La riqueza seductora, representada como la gran ramera en el libro de Apocalipsis. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Anoten todo eso, hermanos. Entonces, el propósito es instruir, ¿sí? Instruir a las iglesias de Jesucristo. ¿Bien? Vamos a ver una cronología, hermanos. Esta también se la tienen que aprender. Recordarán ustedes que Juan y Jacobo se les conocía como Boanerges, hijos del trueno, y hijos de Zebedeo, ¿no? Hijos de Zebedeo. Entonces eran hermanos y eran pescadores. Bueno, pues Juan se convierte en discípulo de Jesús entre el año 28 y 30 después de Cristo. Es decir, cuando Jesús inicia su ministerio, quizás un par de años antes o después. No se puede fijar con precisión la fecha de la conversión de Juan, pero sabemos por los evangelios que fue llamado al principio del ministerio de Jesús. ¿Sí se acuerdan? La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo debieron suceder en el año 33 después de Cristo aproximadamente. Luego viene el reinado del emperador Nerón en el del 54 al 68 después de Cristo. ¿Sí?
Después viene la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Y luego viene el reinado del emperador Domiciano del 81 al 96 después de Cristo. Se escribe el Evangelio de Juan, el Evangelio, entre el 89 y 95 después de Cristo. Juan es desterrado en Patmos entre el 95 y 96 y escribe Apocalipsis. ¿Por qué es importante esto? Ustedes saben que poco tiempo después de la muerte de Jesús, ¿sí? Poco después de la muerte de Jesús, empezó una persecución de los cristianos. Lo voy a anotar así, como una P. Persecución de la iglesia de Jesucristo por judíos. Entre ellos está Saulo. ¿Sí? Bien. En el 54, Nerón sube como César o emperador del Imperio Romano. Y Nerón fue un hombre, pues podemos decir así como locuaz, ¿verdad? Era un hombre que al principio, en los primeros años de su gobierno, pues se preocupaba por los pobres y los desposeídos. Sin embargo, después de 10 años de gobierno, más o menos en el 64, empezó a tener actitudes muy violentas. Algunos han dicho que posiblemente ya había caído en la locura. Y se sospecha que en el año 64 después de Cristo, pues Nerón mandó a incendiar Roma. ¿Sí? Y habían varios barrios, así como colonias en Roma. 14 colonias habían en Roma, en la ciudad de Roma. Y 12 de ellas se incendiaron hasta la totalidad. Y se dice que mientras estaba el incendio y la gente estaba buscando cómo apagar el incendio, Nerón estaba en un lugar tocando cánticos con su lira, ¿sí? Entonces, como la gente empezó a sospechar fuertemente de que él era el causante del incendio de la ciudad, porque según esto quería remodelar la ciudad a su gusto, volverla a construir a su gusto. Entonces, para alejar las sospechas de él, inventaron que eran los cristianos los responsables del incendio, porque de las 14 colonias, digamos, o barrios, 2 de los que no se incendiaron eran principalmente judíos y cristianos los que vivían allá. Y de eso se aprovechó Nerón para echarle la culpa a los cristianos y a los judíos del incendio en Roma. Esto tenía una finalidad: declarar como criminales a los judíos y a los cristianos. Entre otras cosas, no porque sean los responsables del incendio, sino porque no adoraban al emperador y no seguían la religión oficial del Imperio Romano. Se negaban a adorar al emperador y ajustarse a la religión oficial romana. Entonces, empezaron a arrestar a los cristianos, y los que confesaban ser cristianos se les pedía que maldijeran a Cristo, que renunciaran a su fe. Y algunos lo hicieron por salvar la vida, pero muchos no lo hicieron. Y entonces a estos que no renunciaban y blasfemaban en contra de Cristo,
se les condenó a muerte, ¿sí? Algunos de ellos, ¿verdad? Eran pues torturados y llevados a los circos romanos para ser despedazados por las bestias o por los gladiadores. Otros en las noches eran incendiados para que sirvieran como lumbreras para la ciudad. Entonces, ser cristiano en los tiempos de Nerón, el delito era ese, creer en Cristo. Porque al creer en Cristo no daban honra, ni daban gloria, ni adoración al César. Y por lo tanto se les acusaba de ateos y de, digamos, de revoltosos, porque la adoración al emperador era la forma de unificar al imperio, ¿sí? La religión de adoración al emperador era la forma de buscar la unidad en el imperio. Si ellos entonces no adoraban al emperador, pues eran considerados como revoltosos o traidores al imperio romano. Por ese era su delito, ¿sí? Permanecer fieles a Dios, a Cristo, lo mismo que los judíos. Entonces, hubo una gran persecución en los tiempos de Nerón, y él hizo un edicto contra los cristianos que siguió en pie, ¿sí? Que decía así, que bueno, aunque eran considerados, digamos, como criminales, no se les iba a perseguir, podían vivir en paz, a menos que alguien los denunciara. Si alguien los denunciaba, entonces se les perseguía como criminales y se les condenaba a muerte. De tal manera que entonces la vida de muchos cristianos estaba en manos de sus vecinos o de sus conocidos, de sus familiares incluso, ¿no? Entonces se cumple aquello que dijo el Señor Jesús, que incluso sus mismos familiares los iban a entregar, ¿sí? A las autoridades. Bueno, así sucedió en tiempos de Nerón. Luego, como en el año, pues, 64 también, por allá, empieza una revuelta de los celotes en Palestina, que termina con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Y cuando se destruye el templo, entonces, por el general Tito, ¿verdad? El general Tito llegó a ser también gobernador o emperador romano, poco antes de Domiciano, como está en el punto 5. Y lo que decía entonces el emperador era que, puesto que ya no hay templo y los impuestos del templo ya no se tenían que pagar, ¿sí? Ahora esos impuestos tenían que ofrecérselos al César. Es decir, ellos pagaban sus impuestos al César y también pagaban pues sus impuestos al templo para el mantenimiento del templo, así era la religión judía. Pero como ya no era templo, entonces eso que le daban al templo como impuesto para el mantenimiento, ahora se tenía que dar al emperador más los impuestos normales. Y bueno, eso causó también mucha inconformidad entre los judíos y también entre cristianos judíos, y muchos de ellos se negaron, ¿verdad?, a pagar eso. Y entonces Domiciano también inicia otro periodo de persecución a la iglesia cristiana, ¿sí? Igual, al principio de su reinado, digamos, no perseguía a los cristianos, pero después sí, los empezó a perseguir porque
se enteró de que muchos templos de los dioses paganos estaban siendo abandonados porque la gente estaba renunciando a la religión pagana y se estaban haciendo cristianos creyentes en Cristo. Y bueno, eso no les convenía a ellos porque entonces la unidad del imperio estaba en riesgo. Y empieza entonces una nueva ola de persecución en contra de lo que él llamaba ateísmo y costumbres judías. Bueno, esto es lo que estaba aconteciendo en el siglo I, ¿sí? Vean entonces que cuando Domiciano, hacia el final de su reinado, digamos, cerca del año 96, es cuando empieza a perseguir duramente a la iglesia, y es en ese tiempo en el que Juan es desterrado a Patmos y empieza a escribir el libro de Apocalipsis para darle aliento a la iglesia en medio de esa terrible tribulación. ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí, hermanos? Les estoy resumiendo historia del primer siglo de la iglesia, hermanos. ¿Preguntas? Si no, yo les voy a preguntar, ¿eh? Ahora, imagínense ustedes que en esa época de persecución, pues muchos creyentes blasfemaron en contra de Cristo porque no tenían miedo a morir, no querían morir. Entonces, sí renunciaron o blasfemaron su fe. Y la iglesia de Jesucristo, o muchas iglesias, que estaban enterados de quiénes eran los que habían blasfemado, ya no los querían recibir en sus iglesias otra vez. Los excluyeron de la iglesia. En esos tiempos, entonces, se tenían que esconder también los cristianos para poder celebrar sus reuniones. Y hay una carta ahorita les digo el nombre, de uno de los gobernadores de Plinio hacia Trajano, donde Plinio entonces ha recibido la orden de perseguir o condenar a los cristianos que fuesen acusados de ser cristianos. Era la única forma en que eran condenados. Y es interesante que en el derecho romano, pues se hayan cometido este tipo de equivocaciones, porque el derecho romano, pues ustedes saben que sirvió de base para el derecho de otras sociedades, ¿no? Entonces, lo interesante, fíjense cómo dice así Tertuliano, un abogado cristiano del siglo II. O sentencia necesariamente confusa. Se niega a buscarles, hablando de los cristianos, como a inocentes, y manda que se les castigue como culpables. Tiene misericordia y es severa, disimula y castiga. ¿Cómo evitas entonces censurarte a ti misma? Si condenas, ¿por qué no investigas? Y si no investigas, ¿por qué absuelves? Así se defendía este cristiano que era abogado. Porque Plinio, que era un gobernador, tenía dudas y decía, pues, ¿por qué vamos a condenarlos? Pues, ¿qué hacen de mal? ¿Qué es eso de la superstición o de las costumbres judías o de ateísmo por el cual hay que juzgarlos? O sea, llegó a la conclusión, Plinio decía, ¿solo porque se dicen ser de una forma hay que condenarlos? Y entonces el emperador Trajano le contesta diciendo que mientras nadie los acuse, podían seguir viviendo, pero si alguien los denunciaba, tenía que castigarlos porque están
alterando la unidad de la sociedad. Es decir, era una iglesia que impactaba a tal grado que los gobernantes se preocupaban por ella, ¿no? Hoy día creo que ningún gobernante se preocupa de las iglesias cristianas, al menos no en este tiempo, quizás en algunos meses o años cercanos sí, porque pues vamos a tener que doblegar nuestras convicciones en contra del matrimonio igualitario o en contra de la ideología de género y de todas aquellas cosas que van contrarias a la ética cristiana y a las enseñanzas bíblicas. ¿Sí? Bien. Bueno, ya voy a terminar, hermanos. Ven en este mapa, aquí está otra vez Italia, si lo alcanzan a ver. Está Grecia o Macedonia, es lo mismo. Aquí está Asia Menor, que hoy es Turquía, si ustedes se dan cuenta, hoy es Turquía. Y de hecho hay viajes a Turquía, donde se visitan las 7, o el lugar donde estaban las 7 iglesias. Ajá. Y aquí donde está este puntito rojo con una palomita en medio, no sé si le alcanzan a ver, es la isla de Patmos. Esa isla es donde fue desterrado Juan por ser creyente en Jesucristo. Fíjense ustedes qué interesante. La justicia no se aplicaba de manera igual para todos. Algunos, como Juan, eran desterrados y otros eran enviados a los circos romanos o a torturas, ¿verdad? En fin, había todo tipo de injusticias, porque no era justicia, aunque para ellos estaban practicando la justicia. Entonces, una pequeña isla de por acá, ahí está en el globito rojo, es donde fue enviado, desterrado el apóstol Juan, y de ahí no debería de salir. Aquí está más en grande, aquí está la isla de Patmos, si la alcanzan a ver, hermano. Si ustedes ven la escala que está aquí abajo, pues diríamos que la isla de Patmos está aproximadamente a unos 100 kilómetros o 150 kilómetros de las iglesias a las cuales les escribe. Ahí está. Bueno, ya les di una ubicación geográfica, el contexto histórico resumido, la tipo de literatura que es el libro de Apocalipsis, y entonces hasta aquí le llegamos. Me gustaría saber si hay preguntas o comentarios. Buenas noches, pastor. Sí, adelante, Tonio. Y la que me gustó mucho del mensaje, precisamente es eso, el mensaje de Juan de esperanza, de misericordia, y creo que, porque siempre que escuchamos la palabra apocalipsis, pues siempre los relacionamos con algo, pues un final, ¿no? Un final que pues todos tenemos nuestras tendencias, o sobre todo porque lo que se oye de los rumores, o de los comentarios, aunque estamos firmes en lo que estamos estudiando ahorita. Y creo que eso pues, me agrada, es mucho más agradable escuchar esto, que es el mensaje que nos da Dios a nosotros sobre estos tiempos, un mensaje de prevención, de misericordia, que nos da a nuestro Señor hacia todo el mundo, ¿no? Y como iglesia, pues creo que es el que nos representa en las 7 iglesias que menciona Juan, pues creo que es una representación de todas las iglesias del mundo. Creo que eso sí agrada mucho escuchar eso. Sí, ese es mi comentario, que sí me dio. Lo demás, pues sí, ya tenía muchas referencias, la verdad sí, ya había escuchado y tenía nociones de ello. Solamente eso quería yo comentar. Gracias, gracias, Tonio. ¿Algún otro comentario o pregunta, hermanos? Creo, pastor. Ay, Oscar, siempre Oscar. Adelante, hermanos, que se anime. Tonita.
Bueno, solamente quería hacer referencia que pues en todo, en cualquier aspecto que ha tocado ahorita usted, pastor, pues nos habla de que pues nosotros tenemos ese privilegio y misericordia de Dios también, pero el privilegio de también pues hablar de Él, ¿no? De ir predicando el Evangelio a, a donde estemos, ¿no? Y pues bueno, aquí siempre también habla, bueno, así le entendí, ¿no? Por parte de nuestro testimonio, que nosotros como actuemos es como vamos a reflejar ese amor de Cristo o hablar de Cristo y de las buenas obras que nos manda Dios que hagamos, ¿no? Con eso también me quedo mucho. Gracias, hermana. Oscar. Sí, pues siempre es importante, yo creo, el estudio de Apocalipsis. Bueno, estaba ahorita razonando, ¿no? Cuando empecé a decir en el tiempo intertestamental, bueno, que sacaron varios Apocalipsis, ¿no? Lo que decía de la palabrita, que la tengo, pero se me olvidó, pero que usaban los nombres de otras personas para sacar sus Apocalipsis, ¿no? Cuando antes de que sean el canon de la iglesia, de la Biblia. Y lo podemos ver, cuando uno se estudia bien el libro de Apocalipsis, salen y surgen muchas ideas, surgen muchas cosas, ¿no? Como el arrebatamiento y como otras ideologías que circulan acerca del Apocalipsis, ¿no? Y yo creo que es importante el correcto estudio, precisamente lo que decía el hermano Toño, ¿no? A veces el estudiar Apocalipsis siempre lleva a que se estudia de mal manera y hay un cierto temor, o porque, como decía usted, ¿no? Se estudia o se tiene un objetivo de Apocalipsis con cierto temor porque es pura persecución. Y no lo vemos por el lado de que no, o sea, en el Apocalipsis nos está diciendo Dios que Él nos va a sostener, que nos va a rescatar, que nos va a mantener. Que sí, en efecto, van a pasar muchas cosas malas, pero como cristianos Dios nos va a sostener siempre. Entonces yo creo que es importante el estudio del Apocalipsis, como vuelvo a repetir, el correcto estudio, ya que a veces se malinterpretan algunas palabras o se distorsionan y ya se lleva el estudio por otro pensamiento, otra ideología, y pues bueno, es donde ya se empiezan a crear otras vertientes que son falsas o que llevan a un falso conocimiento de lo que realmente nos quiere enseñar la Biblia. Muy bien, pues gracias, Oscar, por compartir. Muy bien. Bueno, pues repasen esto, hermanos, porque es importante que lo tengan, ¿sí? Por ahí va a subirse el video más adelante en YouTube. Hoy no pudimos transmitir de manera simultánea, pero esperamos en el Señor que ya esté en YouTube para que puedan ir repasando toda esta información. Déjenme decirles que yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes porque ahora estoy haciendo trabajo de investigación, ¿sí? Me voy de un libro a otro y voy sacando información para que ustedes podamos tener una información más completa. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, duda, comentario, hermanos, pues vamos a terminar con una oración. Le pido precisamente a Oscar que nos guíe en esta última oración. Oración final. Oramos. Okay, vamos a orar, vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora de la noche, porque hemos tenido gracias a ti, a tu voluntad. Gracias porque tú pones en el corazón del pastor el estudiar, el prepararse para poder compartirnos este conocimiento. Y te agradecemos y te doy gracias porque gracias a eso hemos tenido este momento de conocimiento, de alabanza, hemos exaltado tu nombre a través de los cantos, hemos hecho algunas peticiones a través de la oración y aprendemos de ti, Padre, decirlo a través de la lectura de tu palabra. Gracias porque tú has puesto en nuestros corazones el disponer de este tiempo para aprender. Quizás algunas fallas técnicas, pero sabemos que esto se va a transmitir después y que Padre del Cielo, que tengamos esa necesidad de ti, de seguir aprendiendo, de tener esa importancia de adentrarnos más en tu palabra, adentrarnos más en tu estudio y Padre del Cielo, que también no solamente retengamos el conocimiento, sino que nos hagamos maestros y podamos compartirlo con la demás gente.
Ahora que nos vamos a desconectar, te pido que seas con cada uno de los hermanos, que bendiga sus alimentos a los que han de cenar, y Padre del Cielo, los que llevan a descansar, que también permitas un descanso, que recarguen pilas para que el día de mañana puedan seguir con sus actividades. Gracias te damos porque en esta primera semana del 2023, a la mitad de la semana, tú nos has sostenido, tú en tu infinita misericordia nos mantienes llenos de amor. Te agradezco todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues buenas noches, que descansen, buen provecho, hermana Rose, Stella, gusto verla, hermana, bienvenida a este grupo, esperamos todos los miércoles. Un fuerte abrazo a todos, hermanos, algunos. Gracias. Les fue difícil permanecer conectados con estos, no sé qué está pasando con el internet, pero Dios sea con todos, saludos, hermanos. Hasta Buenas luego. noches, hermanos.